Ok, mira, yo soy colombiano, tengo 29 años, voy a cumplir 30 años dentro de poco y soy de Bogotá. Estaba terminando la universidad y conocí, digamos, a mi actual novia, y ella ya estaba trabajando, ya era profesional y tenía planes de viajar a Brasil. Eh, ¿Por qué? Porque Brasil es un país que en términos digitales y de marketing online está entre 3 y 4 años al frente de Colombia. Y ella quería hacer una especialización o una maestría en torno de esa disciplina, ¿sí? Y por eso digamos que tenía planeado ir a Brasil. Ahí yo la conocí, ella terminó dilatando un poco el viaje, y cuando yo me gradué me fui para Brasil sin pensarlo, porque pues también ya conocía digamos que las oportunidades que existen en una economía como la brasilera, y especialmente en una ciudad como Sao Paulo, donde se encuentran los headquarters de las empresas más importantes del mundo, y atienden toda la región. Adicional, llegué en un momento en el que Brasil estaba pasando por una contracción económica y empezaba a ver con muchísimo más interés otros mercados como el mercado colombiano, el mercado peruano, argentino, chileno, mexicano. Y para eso requerían muchos profesionales que hablasen español bien. Y fue por eso que viajé. Y viajé justo un mes antes de que empezara el Mundial, la Copa de Fútbol del 2014. Viajé en mayo del 2014. Ahí pues disfruté como todos los juegos, disfruté el tiempo, digamos que también es como un sueño así para nosotros, pues los que nos gusta el fútbol. Y fue el tiempo así que pasé como solamente disfrutando sin conocer mucho más allá, digamos, como de la economía y de cómo iba a vivir allí. Y ahí posterior a eso, en Brasil hay muchos, digamos que se mueve mucho digitalmente la búsqueda de empleo, y encontré en poco menos de un mes de buscar trabajo, encontré una oportunidad en una empresa de tecnología, y pues, allí empecé como a desarrollarme profesionalmente. Ya cuando estaba estable trabajando en esta empresa, entré a estudiar en una universidad prestigiosa de Brasil, una universidad que se llama Fundación Getúlio Vargas, y allí me seguí formando como profesional de ventas. Cuando ya llevaba más o menos un año de trabajar con ellos, salió una oportunidad en una startup. Yo estaba buscando la posibilidad de ejercer digamos, como todo lo que estaba aprendiendo en el MBA que estaba haciendo, y adicional tener un cargo de gestión, y apareció la oportunidad de Easy Taxi. Entonces Easy Taxi es una empresa brasilera, pero con presencia en varios países. Actualmente estamos en 16 mercados diferentes. Y la solución corporativa era algo que era nuevo para la empresa, porque es de naturaleza B2B y era algo que las personas que trabajaban allí nunca habían trabajado, y el equipo se estaba consolidando, y yo ingresé a ser parte de ese equipo. Trabajaba en el equipo global de generación de demanda, construyéndolo con otras personas, digamos, admirables del equipo de EasyTax, que habían trabajado también con varios países diferentes. Y posterior a eso, surgió la oportunidad de volver a mi país a ocupar una posición de director, y por eso terminé regresando. Mira, nosotros, sí, efectivamente lo que tú dices, para ingresar al país no necesitas visa y puedes estar hasta 3 meses como turista. Sin embargo, ya aquí en la Embajada de Brasil en Colombia ya nosotros habíamos expedido la visa Mercosur, que es una visa para todos los países que hacen parte del Tratado Mercosur, del convenio Mercosur, en el que puedes trabajar en dichos países hasta por 2 años con una residencia temporal.
Nosotros ya habíamos hecho eso, simplemente fue llegar a Brasil y expedir todos los documentos necesarios para poder trabajar. Entonces, digamos, lo primero que generas diferente a Colombia, en Colombia el documento más importante que tienes es tu documento de identidad, que aquí le llamamos cédula, la cédula de ciudadanía. Entonces, con la cédula de ciudadanía aquí en Colombia haces todo. En Brasil ese documento no es el más importante. El documento más importante es el CPF. CPF, y ese CPF es como un registro fiscal, y es como tu identificación frente a tus hábitos de pago, y también para efectos fiscales de impuestos. Ese documento termina siendo el más importante. Entonces llegamos, yo conocí a una persona por internet y me recibió en un par de semanas en su casa. Posterior a eso, además que fue como un Wow, ángel, sí. porque ella llegó, nos recibió esas 2 semanas y nos ayudó y nos llevó a todas partes para expedir los documentos. Entonces Sao Paulo es una ciudad gigantesca, aquí en Colombia no hay metro, por ejemplo, y llegar a la ciudad a movilizarte en el metro era súper complicado. Entonces al comienzo eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Eh, Ahí sacamos, expedimos todos los documentos. El segundo paso, digamos, como difícil fue encontrar, sin tener ningún tipo de documentación ni trabajo, encontrar un lugar para quedarte, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos en arriendo un apartamento, ellos le llaman kitchenette, y es básicamente un apartamento súper, súper pequeño, digamos, sin muros ni nada, es una habitación y tienes la cocina y eso. Y allí fue como el primer lugar donde llegamos, y en ese apartamento vivimos durante un año. Mientras ya teníamos trabajo, económicamente estábamos muchísimo más estables y adicional teníamos documentación. Siempre, siempre, siempre viví en Sao Paulo, sí. Esa kitchenette era en el centro de Sao Paulo, eh, muy cerca de una estación que se llama Al Anhangabaú, centro. que es en el centro, exacto. Y es muy parecido al centro de todas las ciudades. Es algo sucio, hay algo de indigencia, algunas personas que viven, digamos, como en la calle. Sin embargo, es un lugar tranquilo. No hay, no sé, no se escuchan de muchos problemas. Nunca me pasó nada en el centro de Sao Paulo y yo llegaba muy tarde, o de la universidad, o llegaba muy tarde de trabajar, y nunca, nunca tuve ningún problema. Entonces, la verdad, como que todos los recuerdos que tengo de la época en la que viví en el centro fueron buenísimos. Sin embargo, con lo que pagaba en el centro, ya teniendo documentos, podía pagar un lugar muchísimo mejor en otra región. Y fue precisamente lo que pasó. Entonces yo tenía un contrato para estar un año en ese apartamento, y cuando terminó el año tomamos un lugar en arriendo que se llama, en otro barrio que se llama Mm, Vila Leopoldina. conozco ese Y barrio. Encantador, ahí dicen que es ya era un encantador. barrio, sí, es un barrio muchísimo mejor, y no pagábamos un valor adicional muy alto. En realidad era prácticamente el mismo valor. Pero pues ya vivíamos en un conjunto cerrado, le decimos aquí, donde pues hay mayor seguridad, donde las personas que viven en el edificio también Ujú. son más familias. Es un lugar muchísimo más tranquilo. Sí, es increíble. A mí es una ciudad llena de oportunidades. Lo que te decía, digamos que encontrar un trabajo en el momento en el que se encontraba la economía brasilera no parecía muy fácil. Sin embargo, lo fue. Sao Paulo es una ciudad que le abre las puertas a todo el mundo, y quien quiere trabajar y quien está dispuesto en realidad como que a hacer que las cosas sucedan, va a tener, digamos, muy buenos resultados. Las cosas se le van a dar muy bien. Digamos, los latinos, mm, digamos, como hispanohablantes, también nos reciben súper bien. Los brasileños son personas muy abiertos a conocer otras personas, comparten muchísimo, son personas que abren muy, muy fácil, digamos, como que la puerta de la confianza, y eso termina ayudando un montón
cuando llegas, digamos, y conoces pocas personas. Entonces nosotros recibimos inclusive varias recomendaciones de trabajo de personas que no conocíamos, y no fue, digamos que no fue traumático el hecho de llegar a Brasil y encontrar todas las cosas nuevas y empezar a buscar oportunidades. Eso fue algo que se terminó dando naturalmente. Pues mira, la verdad, yo antes de irme para Brasil hice un curso aquí 4 meses. Eh, Llegué a Brasil y tenía problemas aún para hablar portugués, sí, para comunicarme, encontrar, digamos que trabajo, esa fue la primera limitante. Yo hice solamente 3 entrevistas de trabajo. Y en la tercera fue que ya definitivamente terminé ingresando a una empresa. Pero me recuerdo que la primera fue una en la que yo sufrí muchísimo, precisamente por esa limitación de no poderme comunicar o expresar como quería. Me tomó más o menos un mes llegar a Brasil y entender medianamente bien todo lo que me hablaban, y entender como los diferentes acentos que tiene cada persona. Y más o menos 6 meses después yo lograba que todo el mundo me entendiera. Aún tenía, digamos que un acento muy, muy, muy cargado, y que nunca logré eliminarlo. Sin embargo, cada vez era más fácil que las personas me entendieran. Y más o menos un año después ya comunicarme era súper, súper sencillo. Porque yo entendía ya muy bien todo lo que me decían y adicional, las personas me entendían muy bien, y ya por el tiempo que llevaba trabajando también escribir ya era muchísimo más sencillo, y como estaba en la universidad también, pues ya me estaba yo mismo obligando a escribir mejor, para pasar los exámenes. Mira, las personas de Sao Paulo hablan de una manera particular, pero no es tan rápido ni tienen tantos modismos o maneras de decir las palabras. Lo más difícil era entender las personas que vienen del norte de Brasil. Es muy, muy, muy difícil. Tienen, digamos que ellos mismos le ponen nombre a las cosas, hablan muy rápido, y digamos que eran también como menos dispuestos a explicarme cuando veían que yo no era brasilero. Era como lo más difícil de la comunicación, pero en general igual se cometen una cantidad de errores. Muchas veces, digamos, me pasó al comienzo, durante el primer mes, que iba a un restaurante, y yo decía lo que quería, o iba a una cafetería o una panadería, decía lo que quería, no me entendían y yo terminaba comiendo cualquier cosa solo por el hecho de que no me preguntaran más. Porque no me entendían, y digamos solamente que con el tiempo terminé, pero así fue que terminé como aprendiendo y lanzándome a hablar con todo el mundo. Sin embargo, es sin duda, ahora sí yo voy a regresar, e inclusive me gustaría como pasar mis últimos años de vida en Brasil. Yo conocí una ciudad que es una isla que es muy, muy bonita digamos, para vivir, tiene unos paisajes increíbles, que se llama Florianópolis, y es un lugar donde, o sea, sin pensarlo dos veces, viviría. Y viviría así como ya mi etapa de vejez. Sí, mira, pues Bogotá es una ciudad muy parecida a Sao Paulo, con algunos, digamos, como agravantes. Y es aquí en Bogotá, todo el tema del tránsito es muy, 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 digamos, muy malo con respecto a Sao Paulo. Sao Paulo tiene una mejor infraestructura. Digamos, Bogotá es una ciudad, como te decía, de 10 millones de habitantes, que no tiene ninguna línea de metro. Y a lo que nosotros le llamamos transporte masivo es el bus tradicional que hay en Sao Paulo. Y en ese tipo de transporte se movilizan las 10 millones de personas. Bogotá es una ciudad que tiene mejor infraestructura para andar en bicicleta. Entonces, digamos, a mí mi trabajo queda a más o menos 25 minutos de tiempo en bicicleta, andando en bicicleta, que es súper cerca. Entonces es algo en lo que sí disfruto un montón.
porque no, me demoro poco en llegar a mi casa, demoro poco en llegar a mi trabajo, y adicional puedo hacer algo de ejercicio mientras me estoy transportando. Que es algo que es súper positivo, que digamos que es de las cosas que más disfruto de vivir aquí. Algo que tiene bueno Sao Paulo es que Sao Paulo pues, es una ciudad que está cerca del mar, y tiene playas muy lindas, muy cerca, entonces a 3 horas y media, 4 horas en carro, tú puedes encontrar así destinos en Sao Paulo increíbles, en Brasil increíbles, como Ilhabela, Caraguatatuba, San Sebastián. Tiene así varias playas que son muy lindas, que vale muchísimo la pena visitar. Eso es un tema que aquí en Colombia es tal vez un poco más caro, porque desplazarte desde Bogotá hasta una ciudad que tenga mar, tienes que hacerlo en avión o tienes que desplazarte más de 15 horas en carro, que ya termina siendo, pues, sí, termina siendo demasiado. Entonces no puedes hacer así como un viaje de un día o 2 días en el que vas y regresas. Sí. Eso no lo puedes hacer aquí tan fácil. Es muy caro, exacto. Entonces digamos, la equivalencia es más o menos 1.000 pesos colombianos son un real. Es más o menos eso. No es el valor exacto, pero se aproxima. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a comer en Sao Paulo, normalmente siempre pagaba entre 25 y 35 reales, que son como 25.000 y 35.000 pesos acá. Aquí en Colombia yo voy a un restaurante bueno y pago 15.000 pesos. Y si me quisiera gastar lo que me gastaba en Sao Paulo, voy a un restaurante muy bueno. Y era algo que yo sí, o sea, que en lo que gastaba muchísimo dinero todos los días y era súper difícil digamos que de administrar. ¿Qué otra cosa tiene así de positivo? Tal vez en Sao Paulo es una ciudad donde ya te acostumbras a hacer las mismas cosas, está llena de centros comerciales, y termina siendo como lo mismo que haces todos los fines de semana. Eh, Aquí en Bogotá, digamos que encuentras un poquito más de cosas que hacer. Sao Paulo es una ciudad muy rica de pronto culturalmente, hay muchísimos museos, y hay museos que son fantásticos en realidad. Aquí en Bogotá sí es algo que aún le hace falta, para desarrollarse. Transportarse en Bogotá es muchísimo más barato que transportarse en Sao Paulo. Pues mira, la verdad, yo digamos que la recomendación que haría principalmente es que antes de viajar adelanten algo de la documentación en sus mismos países. Pueden ir a la embajada de Brasil en la ciudad en donde ustedes vivan. Eso les va a ayudar un montón a la hora de legalizar como todos los documentos que requieren. Por ejemplo, yo conocí gente, extranjeros que iban a Brasil y se demoraban cerca de 4 o 5 meses en obtener toda la documentación. Yo me demoré un mes en tener toda la documentación lista, entonces es algo como que ya te deja tranquilo que ya teniendo la documentación lista ya es más cuestión de que las entrevistas se den para que puedas entrar a trabajar. Eso va a ayudar un montón. Adicional, hay algunas páginas, donde, digamos, portales en donde puedes buscar empleo. Hay uno, digamos que para encontrar como el primer empleo súper bueno que se llama InfoJobs. Hay otro, digamos, LinkedIn se mueve muchísimo en Brasil, entonces si pueden ir contactando desde ya reclutadores, a través de LinkedIn, reclutadores brasileños a través de LinkedIn. Las personas en Brasil son súper abiertas a escucharlos. No es muy fácil, no es muy difícil, encontrar, digamos que llamar la atención de una persona y que esa persona te preste atención. Es algo que se puede hacer. Yo en lo personal me fui con súper poco dinero. Cuando yo llegué a Sao Paulo tenía algo cercano a 4.000 reales, que es súper poco. Y con eso, mejor dicho, que logré salir adelante y como que ponerme en una situación cómoda, y adicional a eso, pues estudiar lo que quería estudiar allí y encontrar un buen trabajo.
Otra cosa que les diría, digamos, si están en la universidad, busquen convenios con empresas. Sao Paulo tiene un ecosistema de emprendimiento gigante. Entonces hay empresas o organizaciones como IESEC que les pueden ayudar a llegar a Sao Paulo o a Brasil con un trabajo ya fijo, y es un trabajo remunerado en el que pueden llegar a ganar cerca de 2.000 reales como extranjeros, que no está mal para empezar. Eh, Busquen ese tipo de organizaciones, infórmense bien en qué región de la ciudad, traten de vivir cerca del metro, eso ayuda un montón en temas de reducción de gasto y también en calidad de vida, porque es normal encontrar personas que se demoran más de 2 horas para desplazarse de su casa a su trabajo. Si ustedes viven cerca de una estación de metro, pueden reducir eso a 1 hora, a 40 minutos. Sao Paulo es una ciudad gigantesca en donde tener recorridos de ese tipo de 2 horas, 2 horas y media no es algo extraño, entonces sí vale un montón la pena que lo revisen.